La transmisión llegó sin aviso, un eco de odio atravesando las frecuencias estelares. No era una amenaza velada ni un comunicado diplomático, era una sentencia. La voz metálica del emisario del enjambre resonó en todos los receptores humanos. Fría, calculada, absolutamente convencida de su superioridad. Nosotros queríamos la guerra y ustedes no tienen cómo detenerla. Durante un instante, la humanidad entera quedó en silencio, desde los rascacielos de las megaciudades en la Tierra hasta las colonias olvidadas en la frontera de Orión. Todos escucharon las mismas palabras. Muchos sintieron miedo, otros rabia, pero la mayoría experimentó algo mucho más antiguo. Una chispa de desafío en los salones oscuros del Consejo de Defensa Terrestre. La grabación se repitió una y otra vez. Los almirantes no hablaban, los ministros no parpadeaban. Finalmente, una sola voz rompió el silencio. Era la de la comandante Elena Vázquez, conocida entre sus pares como la voz de hierro. Ellos querían guerra. Susurró con un tono. ¿Que helaba la sangre? Entonces la tendrán. Pero no comprenderán lo que significa hasta que ya sea demasiado tarde en fuera de las pantallas y los discursos en los astilleros ocultos bajo los mares de Europa y las órbitas de Marte. La macuaneria humana llevaba décadas preparándose en secreto. Cañones de fusión capaces de atravesar continentes enteros, naves de guerra tan gigantes que parecían ciudades flotando en el vacío, inteligencias artificiales guerreras que jamás habían sido liberadas, esperando, aprendiendo. En silencio la humanidad no había pedido esta guerra, pero desde el instante en que el enjambre tocó lo intocable, una estación de investigación llena de niños cadetes que fueron arrasados sin piedad. Algo cambió para siempre. Lo que antes era diplomacia ahora se convirtió en juramento. No quedaría ni un solo enemigo vivo que pudiera repetir aquel crimen. Aquel crimen en las primeras batallas no fueron anuncios oficiales, sino masacres silenciosas. Una flota exploradora del enjambre desapareció sin dejar rastro cerca de Próxima Centauri. Después, un convoy entero en el que viajaban sus comandantes quedó reducido a cenizas cuando un enjambre de drones humanos escondidos dentro de asteroides huecos activó su trampa. Nadie en la galaxia lo comprendía, pero la humanidad había aprendido de todos sus depredadores, de cada guerra perdida, de cada invasión sufrida en la historia de la Tierra, y ahora devolvía la lección con una violencia quirúrgica en los aliados neutrales del Consejo Galáctico. Miraban horrorizados. No reconocían a la humanidad que conocían. No eran las criaturas jóvenes y débiles que solían pedir un asiento en las asambleas estelares. Ahora eran un monstruo antiguo, uno que recordaba cómo había sobrevivido al hielo, a la peste, a la extinción, y que había decidido que ningún enemigo marcaría su fin en un informe secreto interceptado por un espía del Consejo. Una frase se repitió tantas veces que parecía grabada con fuego en la mente de los generales humanos. Ellos querían guerra. Nosotros les daremos erradicación total. La galaxia entera contenía el aliento mientras los primeros portacolosos humanos cruzaban el vacío, apagando sistemas solares enteros con su sombra. Nadie sabía hasta dónde llegarían, ni si quedaría alguien vivo para contarlo. Pero una cosa sí era segura: la humanidad ya no estaba peleando por sobrevivir. Estaba peleando por borrar a quienes habían osado desafiarlos. El vacío interestelar parecía contener la respiración cuando las flotas enemigas emergieron de la penumbra, con sus siluetas oscuras como cuchillas que cortaban la nada. Los sensores humanos detectaron el movimiento antes de que los radares alienígenas siquiera imaginaran que la Tierra estaba preparada. El Consejo Galáctico había jurado que esta sería la campaña definitiva, que esta vez extinguirían la resistencia de los humanos como si fueran una plaga menor. No comprendían que aquello no era una simple guerra para la humanidad.
era supervivencia, era legado, era rabia ancestral, transformada en acero y fuego. Los almirantes alienígenas esperaban el mismo patrón de siempre. Una defensa desesperada. Unas naves humanas dispersas intentando ganar minutos, pero lo que encontraron fue silencio. Y silencio era lo que más miedo debía inspirar. Ningún movimiento en las comunicaciones, ningún rastro de motores en el frente. La arrogancia los hizo avanzar, convencidos de que los humanos se escondían en cuevas orbitales. Avanzaron confiados hasta que el cielo cambió. De pronto, el tejido mismo del espacio se rasgó y, como si un telón se alzara, la flota humana salió de su manto de invisibilidad. No eran las decenas de naves que los estrategas alienígenas habían predicho. Eran centenares, cada una más monstruosa que la anterior. Los cruceros de asalto emergieron como montañas flotantes y detrás de ellos se alzaron los dreadnoughts de la Tierra, fortalezas móviles cuyo poderío de fuego rivalizaba con el de sistemas enteros. Las estrellas parecieron temblar cuando encendieron sus reactores a plena potencia en el puente de mando de la nave insignia alienígena. Los oficiales quedaron paralizados. Un susurro recorrió las filas de tripulantes. Imposible. Habían subestimado no solo la capacidad técnica de los humanos, sino algo mucho más peligroso, su determinación de no volver a arrodillarse jamás. La humanidad había fingido debilidad. Había permitido que los ojos del Consejo vieran solo lo que ellos querían mostrar, mientras en silencio fabricaban un ejército que desafiaba todo cálculo. Entonces sonó la primera descarga. Unreal de energía pura atravesó el vacío, despedazando de un solo impacto a la vanguardia enemiga. No fue una advertencia, fue una sentencia. Los sistemas de alarma de las naves alienígenas explotaron en luces rojas demasiado tarde. Los humanos no hablaban, no transmitían ultimátums, no ofrecían treguas, respondían con absoluta aniquilación. A las escuadras alienígenas intentaron formar líneas defensivas, pero cada maniobra quedaba truncada por la precisión quirúrgica de las armas humanas. Los cazas, lanzados en desesperación, fueron interceptados antes siquiera de alcanzar su rango de ataque. Las bombas de pulso gravitacional de los humanos desintegraban formaciones enteras, doblando el espacio alrededor de sus objetivos hasta aplastarlos como si fueran de papel. La galaxia entera, conectada a millones de canales de transmisión, presenció el espectáculo en vivo. Los mundos que habían aplaudido las sanciones contra la Tierra observaron ahora con incredulidad como esa misma Tierra ardía con un poder que ninguno había sospechado. Los cronistas del futuro dirían que aquel día no fue una batalla, sino una ejecución. A los soldados humanos no gritaban victoria ni entonaban cantos. Su silencio era aún más aterrador. Solo cumplían la orden transmitida desde la Tierra. A ninguno de ellos vuelve. Cada impacto, cada detonación, cada carcasa enemiga reducida a cenizas era la voz muda de millones de inocentes humanos, asesinados por el Consejo. Era justicia, brutal y absoluta. Algunos almirantes enemigos intentaron abrir canales diplomáticos, rogando por un alto al fuego, ofreciendo disculpas, inventando justificaciones. Las señales fueron ignoradas. La humanidad no respondía a palabras, respondía a actos. El castigo era innegociable. El rugido de las armas era la única respuesta que la especie había decidido entregar a un planeta fortaleza. Alienígena cercano intentó desplegar su arsenal orbital para frenar el avance humano. Durante siglos había sido considerado inexpugnable, una joya defensiva del Consejo. Los humanos dirigieron 3 dreadnoughts hacia su órbita, y en menos de 10 minutos aquel mundo, antaño símbolo de invulnerabilidad, se convirtió en un mar incandescente de ruinas. No quedó nada que pudiera gritar socorro. La Lechan Fu, grabada en fuego
A la humanidad no atacaba ya para sobrevivir, atacaba para borrar los relatos recogidos. Después, dirían que los propios enemigos sintieron el aire de la galaxia cambiar. Era como si los planetas temblaran, como si las civilizaciones enteras entendieran de pronto que el mito había caído. El Consejo Galáctico, con todo su orgullo y su antigüedad, había despertado algo que no podían controlar. La humanidad había sido vista como un pueblo pequeño, ruidoso y frágil, hasta que decidió luchar como una tormenta desatada. A los humanos sabían que el mensaje no era solo para el Consejo, sino para todo aquel que observara desde la sombra. Guerra, pues esto era lo que significaba. Eran hijos de un planeta pequeño y feroz, moldeados por millones de años de lucha contra lo imposible. Y cuando los condenaron a la extinción, respondieron con el único lenguaje que toda la galaxia entendía: la aniquilación absoluta. A las últimas transmisiones de la flota enemigas se desvanecieron entre gritos y estática. El espacio, antes saturado de fuego y explosiones, comenzó a calmarse. Pero no fue paz, fue silencio sepulcral. El humo cósmico aún flotaba. Las ruinas de miles de naves se convirtieron en testigos mudos del precio de la arrogancia. Y los humanos, sin celebrar, sin alardear, se reagruparon con una coordinación que helaba la sangre. Porque aquella batalla era solo el comienzo. Y el mensaje debía recorrer cada rincón estelar. La humanidad no perdona y nunca olvida. El vacío estelar vibraba con ecos de guerra. Aunque todavía no había estallado la primera batalla, el enemigo, confiado en su superioridad numérica y tecnológica, observaba desde la penumbra de sus armadas colosales. Sin embargo, lo que no podían calcular, lo que ninguna de sus inteligencias artificiales ni sus concilios estratégicos pudieron anticipar, era la capacidad humana de convertir la desesperación en un arma de fuego puro. En cada rincón de la Tierra, desde las ciudades brillantes hasta los asentamientos más humildes, un rumor corría como chispa en la oscuridad. Ellos quisieron la guerra, pero no saben lo que están pidiendo. A los cielos se iluminaron cuando las flotas enemigas emergieron, desplegando enjambres de naves que parecían cubrir estrellas enteras. El Consejo Galáctico había decidido que el experimento humano debía terminar. Nos habían observado como a criaturas rebeldes que crecieron demasiado rápido, demasiado salvajes para su orden universal. Habían roto tratados, habían incendiado colonias en las fronteras y, lo más grave, habían borrado mundos enteros en los que vivían niños humanos. Ese crimen fue el verdadero detonante. Las lágrimas derramadas en silencio se convirtieron en rugidos. La rabia de una especie que nunca había aceptado cadenas se condensó en una sola frase, repetida desde las trincheras hasta los pasillos del poder: aunque se arrepientan de habernos despertado. En el momento llegó sin previo aviso. Durante días, los radares alienígenas habían detectado apenas sombras, rastros débiles que parecían ilusiones tácticas. Luego, en un instante que quebró la historia, el vacío se desgarró. Cientos de naves humanas emergieron de la invisibilidad. Flotas enteras que habían aprendido el arte del camuflaje cuántico sin que nadie en la galaxia lo sospechara. Eran buques de guerra oscuros, silenciosos, con blindajes imposibles de perforar y armas que no se parecían a nada registrado en los archivos del Consejo. La decloaking fue como el rugido de un monstruo dormido que finalmente abría los ojos. El enemigo contuvo el aliento. Algunos incluso creyeron que estaban presenciando el regreso de una fuerza mitológica. Pero no eran dioses. Eran humanos, La primera descarga atravesó 3 naves capitales enemigas en un solo pulso de energía. El espacio se iluminó con el estallido. Un relámpago azul que se reflejó en los cascos de acero negro humano. Los alienígenas tardaron segundos en reaccionar. Segundos que resultaron fatales, porque en esos instantes la humanidad reveló la verdad. No habían estado preparándose para resistir. Habían estado construyendo
para aniquilar. Cada nave enemiga destruida generaba un eco que se multiplicaba como un coro de advertencia. Los cielos gritaban una verdad irrefutable. Aquellos que quisieron guerra habían convocado su propia extinción. A los comandantes alienígenas ordenaban retrocesos desesperados, intentando reorganizar sus líneas. Pero en cada maniobra eran perseguidos por cazas humanos que parecían anticipar cada movimiento, como si leyeran el futuro. Los informes de inteligencia extraterrestre, recopilados durante siglos, resultaban inútiles. Nadie había considerado que una especie joven pudiera dominar estrategias de enjambre cuántico, coordinación entre inteligencia artificial y pilotos humanos que rozaba lo sobrenatural. Cada ataque estaba sincronizado con precisión de reloj atómico. Cada proyectil golpeaba como si el espacio mismo conspirara en favor de la humanidad. Y en medio de aquella sinfonía de destrucción, una transmisión se coló en todas las frecuencias, resonando como un martillo en la mente de cada enemigo. Querían guerra. Han encontrado exterminio. Las flotas enemigas comenzaron a fracturarse. Algunos comandantes exigían refuerzos, pero el consejo permanecía en silencio, paralizado por el terror. Otros imploraban una rendición inmediata. Conscientes DQ ya no luchaban contra simples soldados, sino contra una voluntad colectiva capaz de quemar galaxias enteras si era necesario. Lo que más los perturbaba no eran las armas ni las tácticas, sino las voces humanas transmitidas en abierto, los cánticos de batalla que resonaban con un fervor imposible de sofocar, humanos que cantaban mientras peleaban, que reían en medio de la sangre estelar, que recordaban a sus hijos y juraban venganza con cada disparo. Esa mezcla de dolor y valentía incomprensible para cualquier otra especie fue lo que quebró definitivamente el espíritu enemigo. Entonces ocurrió lo impensable. Una nave insignia alienígena gigantesca como un continente intentó usar un arma prohibida, una implosión gravitacional destinada a borrar un sistema entero. Pero antes de que pudiera cargar, un grupo de fragatas humanas emergió en formación perfecta, cortando su campo de energía como bisturíes en carne viva. La detonación abortada se volvió contra sus propios generadores y el coloso se fragmentó en silencio, dejando un vacío que arrastró consigo decenas de naves menores. La galaxia entera contuvo la respiración, porque nunca antes había visto a una flota tan poderosa ser reducida a polvo en cuestión de minutos en la Tierra. Millones observaban en directo la batalla, sus corazones latiendo al unísono con cada victoria. No se trataba solo de supervivencia, era un mensaje tallado con fuego en las estrellas. La humanidad no sería borrada, no sería domesticada, no sería olvidada. Aquellos que se atrevieran a tocar a sus hijos, a invadir sus mundos, a desafiar su derecho a existir, enfrentarían un destino peor que la derrota, a la aniquilación total. Y mientras los restos ardientes de las naves enemigas flotaban en la oscuridad, un susurro recorría los confines de la galaxia, repetido incluso por los que observaban en secreto desde mundos lejanos: nunca provoques a los humanos, porque si piden paz, te salvarán. Pero si les exiges guerra, solo jalarás tu final. Las flotas aliadas, aquellas que durante milenios se habían mirado con recelo y que habían intercambiado fuego en guerras estúpidas y sin sentido, ahora observaban con un silencio absoluto la danza letal de la humanidad. Cada disparo, cada asalto táctico, cada formación en la que se desplegaban sus naves era ejecutado con una precisión que desafiaba cualquier concepto previo de estrategia militar. No era solo fuerza bruta, era cálculo, era matemática convertida en arte, era la voluntad de un pueblo entero transformada en la tormenta perfecta. El Consejo Galáctico, que había provocado aquel conflicto, creyendo que bastaba con intimidar a los recién llegados,
observaba impotente cómo sus ejércitos se desmoronaban. Mensajes desesperados llenaban los canales de comunicación. Órdenes de retirada, súplicas de refuerzo, gritos de pánico de comandantes que jamás habían conocido la derrota, hasta que un humano apareció en sus radares. Lo más aterrador para ellos no era la derrota en sí, sino la calma con la que los humanos ejecutaban aquella purga. No había júbilo en sus voces, no había gritos de victoria, solo una determinación fría, un eco de justicia que no pedía gloria, sino supervivencia. Las especies que alguna vez se habían burlado de la fragilidad biológica del ser humano comprendieron tarde el error fatal. No habían calculado la capacidad de odio, de resistencia y de venganza que podía despertar un ataque. Eisuj, cuando la humanidad fue provocada, no respondió con la misma medida. Respondió con algo que ningún algoritmo estratégico pudo predecir: el deseo absoluto de erradicar la amenaza. Un almirante de los beretianos, una especie veterana en 1000 guerras, observaba horrorizado cómo sus naves insignia eran reducidas a chatarra ardiente en cuestión de minutos. Conocía bien el arte de la guerra. Había visto el fracaso de civilizaciones enteras, pero jamás había presenciado algo semejante. El enemigo humano no solo destruía, estudiaba cada maniobra enemiga y la convertía en lección instantánea, adaptándose con una velocidad imposible. Era como si la especie entera tuviera una sola mente, un solo propósito. Las transmisiones interceptadas mostraban algo aún más inquietante. Los humanos cantaban, soldados en los transportes, pilotos en medio del combate, flotas enteras, resonando con himnos de guerra, mientras el vacío se iluminaba con explosiones. Era un acto incomprensible para las razas galácticas. ¿Cómo podían cantar en medio del...? Para la humanidad, sin embargo, no era locura, era declaración. Era su manera de decirle a todo el cosmos que no luchaban solos, que cada palabra entonada llevaba consigo la voz de toda la Tierra, no al otro lado del frente. Un joven capitán humano observaba el espectáculo desde el puente de mando de su fragata. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la magnitud del momento. Sabía que estaba presenciando un punto de inflexión en la historia galáctica. Transmitan a todas las flotas, ordenó. Ningún sobreviviente hostil debe llevar noticias. Alcon, sí. Cuando todo termine, el universo debe aprender lo que significa despertar. Nuestra furia. Las pantallas mostraban la destrucción, propagándose como una ola de fuego imparable. Civilizaciones enteras que antes habían apoyado en secreto al Consejo, en su arrogancia apagaban sus transmisores, intentando borrar cualquier rastro de colaboración. Ya no eran enemigos, ahora eran testigos petrificados, temiendo convertirse en la siguiente lección. Si no guardaban silencio, las estrellas se oscurecieron con los restos de flotas completas. La geometría del espacio se pobló de cadáveres metálicos, mientras la humanidad avanzaba sin piedad, dejando atrás un vacío teñido por la memoria de quienes osaron desafiarla. Nadie había visto jamás a una especie transformar su dolor en un arma tan demoledora. Nadie había sospechado que bajo la apariencia de debilidad, la humanidad ocultaba el germen de un poder que podía redefinir todo el equilibrio galáctico. Sin embargo, lo más desconcertante no era el poder en sí, sino lo que venía después. Pues mientras las flotas enemigas eran borradas, en la voz de cada humano resonaba la misma promesa silenciosa: no buscamos imperios, no buscamos esclavos, buscamos un futuro donde nadie ose tocarnos de nuevo. El eco de esa promesa, grabado en el tejido mismo del cosmos, sería la semilla de un temor que no desaparecería jamás. A las razas supervivientes comprendieron lo inevitable. La humanidad ya no era un actor secundario en el gran teatro galáctico. Había entrado como un susurro
pero su rugido era ahora imposible de ignorar. Lo que comenzó como un intento de someter a una especie débil, terminó con la lección más cruel que el universo había presenciado. A nunca provoques una guerra con los hijos de la tierra, porque cuando ellos responden, no dejan ruinas, dejan advertencias esculpidas en fuego y cenizan. El universo entero contenía la respiración, mientras los últimos fragmentos de las naves enemigas desaparecían en un silencio absoluto. Y en ese silencio todos comprendieron una sola verdad, una verdad que redefiniría para siempre la historia de las estrellas. Los cielos de Zidron ardían con un resplandor rojo metálico, como si la propia galaxia se hubiera convertido en testigo de un juicio ineludible. El Consejo Galáctico, acostumbrado a dictar el destino de civilizaciones enteras desde la comodidad de sus cámaras doradas, observaba incrédulo cómo cada una de sus flotas se desintegraba bajo un poder que nunca habían considerado posible. La humanidad no pedía piedad, tampoco explicaciones. Simplemente respondía con una furia medida, implacable y quirúrgica, como un bisturí afilado desgarrando la corrupción de siglos de tiranía disfrazada de orden galáctico. Los informes se transmitían en oleadas, cada uno más alarmante que el anterior, a mundos fortificados reducidos a silencio en horas, flotas enteras desarmadas sin que sus armas alcanzaran a rozar los escudos humanos, ejércitos planetarios aplastados antes de comprender contra qué se enfrentaban. La palabra invencibles que el Consejo había usado durante milenios para describirse a sí mismo empezaba a sonar hueca. Vaisia Rota. En su lugar, un nuevo murmullo se extendía a humanos. El secreto de su victoria no estaba solo en sí, habían ocultado avances que ni las especies más antiguas imaginaban. Pero lo que realmente desquiciaba a los estrategas del Consejo era la voluntad. Ninguna otra raza había demostrado semejante cohesión frente al exterminio. Ningún otro pueblo había hecho de la derrota un combustible tan ardiente para forjar una fuerza de represalia de tal magnitud. Cada soldado humano que caía parecía multiplicarse en 100 más. Cada colonia arrasada se convertía en la semilla de un contraataque aún más feroz, y lo más perturbador para los observadores alienígenas era la frialdad de su avance. No había celebraciones, no había rencor en su voz cuando transmitían los ultimátums. Había silencio, un silencio cargado de significado, como si la humanidad hubiera comprendido que este era el punto de no retorno. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de demostrar que ningún poder en la galaxia volvería a levantar la mano contra ellos sin pagar el precio absoluto. En los pasillos de Aetherium Prime, capital del Consejo, los embajadores de más de 30 especies se reunieron en sesión. Los rostros, tan variados como las estrellas, compartían una misma expresión a miedo. Algunos proponían rendirse, otros pedían negociar, y los más arrogantes aún insistían en que la humanidad debía ser destruida antes de que se convirtiera en la nueva hegemonía. Pero incluso esas voces empezaban a quebrarse, porque sabían que estaban frente a un enemigo que no buscaba hegemonía, sino justicia en su forma más cruda, a la erradicación de quienes habían roto el pacto no escrito, la primera ley de toda convivencia en las estrellas, en no atacar a quienes no podían defenderse. El detonante había sido simple y brutal. El ataque del Consejo no se dirigió contra una flota ni contra un arsenal, sino contra colonias civiles. Niños, familias, comunidades enteras arrasadas en cuestión de minutos. Lo que nunca imaginaron fue que esa acción abriría un abismo en la psique humana, un abismo que no se cerraría con tratados ni disculpas. La humanidad no olvidaría, y la galaxia tampoco en el espacio profundo. La flota insignia humana avanzaba en formación cerrada. Cada nave, un titán de acero y energía,
ocultaba sistemas desconocidos para la ciencia alienígena. Los describían cañones de singularidad capaces de rasgar el tejido del espacio, enjambres de drones que se movían como un enjambre vivo, imposible de contrarrestar, y sobre todo, un sistema de coordinación que hacía que toda la flota funcionara como un solo organismo. Eran más que una armada. Eran una voluntad colectiva manifestada en metal. Fuego y decisión cuando los escáneres del Consejo detectaron la aproximación de esa flota hacia Therion Prime. El pánico se convirtió en histeria. Miles de naves fueron desplegadas, alineadas, en un muro defensivo jamás visto en la historia de la galaxia. Era la última esperanza, el último grito desesperado de un imperio que se creía eterno. Pero en cuanto la flota humana emergió del hiperespacio, una revelación recorrió las mentes de quienes miraban. La resistencia sería inútil. A los humanos no transmitieron advertencias, que ni ultimatums, ni discursos triunfales. Simplemente el espacio mismo pareció contraerse bajo el peso de su presencia. Una tras otra, las naves del Consejo comenzaron a explotar, no en fuegos caóticos, sino en patrones meticulosamente diseñados. Era como si la humanidad estuviera componiendo una sinfonía de destrucción. Cada nota ejecutada con precisión, cada estallido, un recordatorio de lo que habían desencadenado al desafiar a un pueblo que jamás debieron subestimar. Y en ese instante, cuando el cielo de Therion Prime ardía y el rugido humano resonaba en cada rincón de la galaxia, una certeza se instaló en todos los observadores. El Consejo había sellado su destino el día que creyó que podía aplastar a la humanidad sin consecuencias. Ahora, lo que una vez fue un orden galáctico estaba siendo reducido a cenizas y en su lugar algo nuevo estaba naciendo. No un imperio, no una tiranía, sino una advertencia eterna, escrita con fuego en las estrellas. No provoques a la humanidad, porque la respuesta no será guerra. Será erradicación. La flota humana se mantuvo en silencio, avanzando inexorablemente hacia el corazón del poder del Consejo, y cada segundo que pasaba era como un golpe de martillo en la conciencia de los que aún quedaban con vida, preguntando si serían testigos del final o del comienzo de una nueva era. Las estrellas parecían arder con un brillo distinto cuando todo terminó. La flota enemiga, alguna vez arrogante y segura de su supremacía, no era más que polvo cósmico esparcido por la fría inmensidad del espacio. Y allí, en medio de ese silencio solemne, quedaba la huella indeleble de la humanidad. No un eco de derrota, sino un rugido triunfante que resonaría por milenios. Aquellos que desearon la guerra no solo fueron derrotados, fueron borrados de la historia misma, como un recordatorio eterno de que jugar con el destino humano siempre trae consecuencias irreversibles. A la voz del comandante retumbaba en los canales abiertos, cargada de gravedad y de esperanza. Hoy no celebramos la destrucción, hoy celebramos la supervivencia. Hoy la galaxia entiende que el precio de nuestra libertad es innegociable. Sus palabras se extendieron como fuego por cada nave, por cada tripulación, por cada rincón donde un humano había temido alguna vez ser reducido a esclavo. No quedaban dudas. A la humanidad ya no era un actor menor en la gran ópera galáctica. Ahora era el protagonista. Los antiguos enemigos habían menospreciado el corazón humano. Habían creído que la fragilidad de la carne y la brevedad de la vida eran debilidades, pero no vieron lo invisible en la voluntad, el coraje, la determinación de resistir incluso ante lo imposible. Y en ese error encontraron su extinción. El espacio se llenó de señales, de mundos lejanos transmitiendo su asombro y miedo, conscientes de que el equilibrio del poder se había fracturado para siempre. El Consejo Galáctico, fragmentado, comprendió que no había marcha atrás. Ya no podían ignorar al planeta azul,
que alguna vez consideraron insignificante en la tierra. Las ciudades enteras estallaban en lágrimas, en abrazos, en celebraciones improvisadas bajo cielos iluminados por transmisiones holográficas. Los nombres de los caídos eran susurrados con solemnidad, cada sacrificio tallado en la memoria de la especie, porque la victoria no había sido gratuita. Había costado sangre, sudor y almas valientes que eligieron morir de pie antes que vivir arrodillados. El universo ahora miraba hacia un nuevo sol, el sol de la humanidad, que ardía con una intensidad nunca antes vista. En los rincones más oscuros de la galaxia, las especies oprimidas se alzaban en rebeliones inspiradas por aquel grito humano. Si ellos pudieron enfrentarse y vencer lo imposible, ¿qué nos detiene a nosotros?, preguntaban con voces temblorosas que poco a poco se convertían en rugidos de libertad. La victoria humana no solo destruyó a un enemigo, encendió fuegos de esperanza en incontables mundos. Los líderes humanos se reunieron en la nueva asamblea de la Tierra. No había discursos de vanidad, no había coronas ni títulos. Había un juramento silencioso compartido por millones. Jamás permitir que otro poder impusiera cadenas a los niños de su especie. La guerra se había transformado en un mensaje universal, un grabado indeleble que ningún futuro consejo, ningún emperador, ningún tirano podría borrar. La primera y última lección estaba escrita. Al desafiar a la humanidad significaba arriesgarlo todo. El eco de las batallas aún vibraba en los cascos de las naves, en los huesos de los sobrevivientes. Muchos se preguntaban qué vendría después, si habría nuevos enemigos, si el universo se atrevería otra vez a atentar al destino. Pero esa pregunta ya no despertaba miedo, sino una certeza desafiante. La humanidad no huía del futuro, lo reclamaba. Y con cada latido, con cada respiración, con cada mirada al firmamento estrellado, millones juraban lo mismo. Si alguna vez volvía la guerra, la respuesta sería aún más feroz, aún más brillante, aún más definitiva. Porque aquel día, aquel momento de fuego y ceniza, no fue el final de una guerra. Fue el principio de una era donde los humanos caminarían erguidos, donde su nombre resonaría como advertencia y como promesa. Una era en la que el universo entero tendría que aprender una verdad escrita en sangre y en estrellas anillos. Quisieron la guerra, pero la humanidad les dio la erradicación absoluta. Y en esa erradicación nació el futuro en el cosmos entero. Temblaba bajo esa certeza, y en el corazón de cada humano, en silencio o en grito, se repetía una misma frase: jamás volverán a subestimarnos.